Días a todos. El webinar de esta mañana versa sobre uno de los asuntos más álgidos de la vida pública nacional, el de la energía, que no por polémico deja de ser absolutamente crucial. En esta ocasión contamos con un panel excepcional en el que participan Silvia Hernández, Julia González y Francisco Salazar, tres pesos pesados en la vida nacional y que serán debidamente presentados por nuestro moderador, el embajador Andrés Rosenthal. Todos conocemos a Andrés, observador y actor central de la política exterior, quien además se ha abocado con intensidad al tema de la energía en los últimos años. Es un honor para mí darles la bienvenida y dejarlos en las hábiles manos de Andrés. Muchas gracias, Luis. Como siempre, un placer en moderar un webinar de cuarentena de Comexi. Les recuerdo a todos que nos están escuchando y viendo que Comexi ha sido una de las instituciones no gubernamentales más animadas y más interesadas en el tema energético. Desde que se inició la presentación de la reforma en la administración pasada, Comexi constituyó un grupo de trabajo sobre energía y ese grupo de trabajo ha estado produciendo una serie de documentos, todos los cuales se pueden consultar en la página de Comexi, consejomexicano.org. Hoy tenemos el gran placer de dar la bienvenida a tres panelistas que nos van a tratar de ilustrar un poco hacia dónde va el tema de la reforma en materia eléctrica. Aunque titulamos el webinar como el sector energético, en esta ocasión vamos a concentrarnos en el tema eléctrico porque en anteriores webinars hemos abordado temas de hidrocarburos y creo que es un buen momento para hablar, dado que tenemos en las noticias todos los días alguna novedad respecto a lo que está pasando con el sector eléctrico. Nos acompañan Silvia Hernández, política y empresaria mexicana. En el ámbito público ha sido senadora de la República por 15 años y miembro del gabinete del presidente Zedillo como secretaria de Turismo. En el sector privado ha sido consultora del BID y actualmente es la socia fundadora de la consultora Estrategia Pública Consultores, despacho que facilita entendimiento entre inversionistas y tomadores de decisiones públicas. También nos acompaña Francisco Salazar, socio fundador de ENIX, una consultora en materia de energía en general e infraestructura. Lo más quizás relevante de la biografía de Paco es que de 2005 a 2015 fue el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, por 2 periodos, y fue uno de los arquitectos de las reformas energéticas y del marco regulatorio mexicano. También nos acompaña la licenciada Julia González. Julia es asociada senior en el despacho González Calvillo, en el área de práctica de medio ambiente, impacto social, y ha sido también activa en escribir en distintos medios sobre algunos temas relacionados con la jurisprudencia y la reforma energética. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Obviamente los tres son asociados de Comexi y en esta ocasión hemos querido limitar esta presentación y esta discusión a asociados de Comexi para poder tener una discusión más libre, más abierta sobre el tema.
Voy a empezar con un pequeño resumen sobre últimos acontecimientos. Todos han estado pendientes seguramente en los medios de lo que el presidente López Obrador ha dicho y hecho en materia de la reforma energética y más específicamente sobre el tema de la reforma eléctrica. Tenemos una serie de conflictos, diría yo, entre empresas que entraron a México, empresas mexicanas y extranjeras que entraron a el sector energético desde que se aprobó la reforma constitucional que abrió la posibilidad a que hubiera inversión del sector privado en el sector energético. Al día de hoy, en el tema eléctrico, han ustedes escuchado el tema con Iberdrola. Hemos visto que Greenpeace ha logrado una suspensión definitiva de algunas de las nuevas disposiciones que la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad y también la Senagas han querido poner en el tema regulatorio mexicano. Y finalmente tenemos un intento relativamente abierto de parte de la administración de este gobierno de disolver o de alguna forma debilitar a los organismos reguladores en el sector, ya sea la CRE, la CNH o cualquiera de las otras que tenemos, la CEA, etc. Entonces voy a empezar con una pregunta a Paco Salazar, que tuvo a su cargo uno de esos reguladores, el más importante, la Comisión Reguladora Energética, durante 10 años, que nos comente cómo ve en este momento el tema de los reguladores, cómo ve este intento de debilitarlos o de cambiar su enfoque, inclusive la iniciativa del senador Monreal de Morena de eventualmente desaparecerlos como reguladores autónomos, juntarlos en uno solo y distribuir sus funciones entre distintas áreas del Poder Ejecutivo. Paco. Claro que sí. Muchas gracias, Andrés, y me da mucho gusto estar en este webinar platicando de estos temas que están aconteciendo recientemente en el sector energético. Y respondiendo a tu pregunta, a mí me tocó estar de presidente de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos cuando una iniciativa similar a la que presentó el senador Monreal fue presentada en España y finalmente aprobada. En aquel entonces, la Comisión Nacional de Energía, que era el equivalente a la CRE, fue absorbido por lo que se llama ahora la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en un esquema como el que se presentó en la iniciativa del senador Monreal. Y lo que hay que decir es que en aquel entonces, la única motivación de fondo que había para promover ese cambio derivaba del hecho que en el gobierno que había recién asumido el poder, que estaba encabezado por el Partido Popular, había una, digamos que incomodidad porque la mayor parte de los consejeros, allá se llaman consejeros, de la Comisión Nacional de Energía, no habían sido puestos por dicho partido, sino por el Partido Socialista Obrero Español, por el PSOE. Entonces, como no podían cambiar la ley y no podían alterar los nombramientos, la única manera en la que pensaron que podían resolver el problema simple y sencillamente era cambiando la naturaleza institucional de este organismo y de los otros dos en los que tenían el mismo problema, porque la Comisión de Telecomunicaciones presentaba la misma circunstancia que la Comisión Nacional de Energía y también la Autoridad de Competencia. Y fue esta la única razón por la que se promovió el cambio.
Cuando se hizo el análisis de esta iniciativa en el Parlamento español, la Unión Europea envió comentarios muy fuertes en el sentido que eso no ayudaba a la competencia y no ayudaba a la regulación de los mercados, que simple y sencillamente el único resultado que iba a tener era el debilitamiento institucional y que iba a haber una confusión en los roles, porque además es imposible pensar que el enfoque es el mismo por parte de una autoridad de competencia cuya labor es enfocarse en los problemas de competencia cuando en teoría la organización industrial o el mercado está en condiciones en las que debería haber varios jugadores, al enfoque que tienen los reguladores sectoriales que de suyo regulan mercados que están concentrados. Es decir, son dos circunstancias extremas de las que parten. El regulador sectorial en el sector energético, en el sector telecomunicaciones o, por ejemplo, también en el sector ferroviario, lo que hacen es precisamente tratar de resolver fallas estructurales que nacen por la naturaleza misma del mercado, por las economías de mercado, por las economías de escala. Hay monopolios naturales o por lo menos mercados contestables en donde es necesario que haya una intervención del regulador, del Estado. En cambio, el trabajo de los reguladores de competencia, que además es transversal, es intervenir en el mercado cuando, no habiendo estas circunstancias naturales en el mercado, se presentan esas fallas. Entonces, había realmente esta confusión de roles, no se podía hacer compatible la visión entre los dos. El resultado ha sido bastante negativo. Hay una crítica muy fuerte desde el ámbito académico y desde el sector empresarial a esa medida. Y la verdad es que copiar ese esquema realmente no parece una buena idea para México. Este esquema en donde hay diversos reguladores en uno solo corresponde más bien fuera del caso de España, y ahora me referiré al caso alemán, que tiene algo parecido, pero no es exactamente lo mismo. Este caso es bastante común en los países pequeños. Es el caso común de los reguladores de Centroamérica. Pero ahí básicamente, y hay que decir una cosa, no se juntan con las autoridades de competencia, como tampoco en el caso alemán. En el caso alemán, la autoridad de competencia está separada de los reguladores sectoriales. En América Central y en Alemania, varios reguladores sectoriales están concentrados. En el caso alemán, la verdad es que como es tan competitivo y hay poca intervención del Estado, la labor del regulador es realmente muy baja. Entonces, tampoco presenta una buena analogía para el caso mexicano. Y en el caso de América Central, la única razón que justifica que haya varios reguladores sectoriales en uno solo es el tamaño de los mercados y el tamaño del Estado. Fuera de eso, no se justifica. Y lo peor de todo, insisto, es combinar reguladores de competencia con reguladores sectoriales. Afortunadamente, por lo que he visto, el mismo senador Monreal ha dicho que ha retirado la iniciativa, que me parece que no era conveniente. Y yo espero que no se mantenga esta iniciativa y en todo caso que haya una discusión realmente de fondo. Gracias, Paco. Bueno, la suspendió por lo pronto. Y ya aclaró que no la ha retirado formalmente, pero que la difirió. Aparentemente quiere llevarlo a lo que llaman parlamento abierto para una discusión, pero lo cierto es que sí hubo una reacción muy negativa a la propuesta, y yo creo que eso fue lo que lo motivó a abandonarla por lo pronto. Silvia, tú tienes mucha experiencia entre tus clientes del sector y también como funcionaria pública, como legisladora. ¿Cómo ves, qué es lo que podemos hacer en México actualmente ante esta embestida, porque yo creo que no hay otra forma de llamarla, una embestida contra todo lo que se hizo en la administración pasada, en la reforma energética en general, la eléctrica en particular, para que se pueda respetar lo que se pactó, lo que se contrató y lo que el sector privado mexicano y extranjero hicieron para
empezar una participación en el sector mexicano. Ustedes todos han oído lo que dijo el embajador de Estados Unidos ayer, que él considera que no hay realmente un Estado de Derecho en México en esta materia, que se están cambiando las reglas, que se están negando algunas de las cosas que se aprobaron anteriormente. ¿Cómo la ves tú como legisladora y también como asesora de empresas energéticas? Primero, Andrés, te digo que muchas gracias por invitarme. Aquí con amigos del grupo de energía de Comexi, con nuestro Comexi de toda la vida. Me encanta poder aportar un ángulo político cuando tenemos aquí al maestro de maestros, Paco Salazar, y a la gran abogada Julia. Te agradezco la pregunta. Mira, yo creo que hay que entender qué es lo que está pasando y no quedarnos en el sector energético. Lo que está sucediendo es que hay un gobierno nuevo, le voy a decir como ellos mismos se llaman, 4T, que en el tema energético quiere ir hacia un propósito y a un objetivo distinto de aquel para el que estuvo diseñado el modelo que llamamos RE, Reforma Energética. Cuando me preguntaste inicialmente qué pasa con el sector, a dónde va, y yo te contesté, Andrés, ahorita no va a ningún lado. Ahorita no va a ningún lado, está paralizado. Está paralizado porque ante la amenaza de un choque de trenes, en el cual la 4T, con su poder político, que es mucho, quiere llevar su tren hacia un objetivo, hacia un destino que se llama CFE fuerte, CFE propietaria, CFE autora y directora de todas las actividades de la energía. Pero resulta que ese tren tan poderoso que está lleno de votos y de fuerza, pues tiene que correr por un carril, porque no hay otro carril. Y el carril o la vía que existe en nuestro país es una vía que construyó la reforma energética muy sólida, que está hecha con constitución y 22 leyes y 80 reglamentos. Es una vía muy fuerte, muy sólida. Entonces, cuando esa vía está hecha para que corra el modelo 4, el modelo RE, ¿no? Se hizo para que corriera por ahí, pero ese modelo RE va por una energía que dijo suficiente para el desarrollo, accesible en el costo para la gente que esté en su lugar también y limpia. Y el otro tren que viene de enfrente dice, ese no es mi destino, yo voy a otro lado. Entonces, ¿qué cosa diría yo? Primero, comprender eso. Estamos frente a un posible choque de trenes en el cual la 4T con su poder dice, yo podría dirigir el tren, pero tengo que ir sobre esta vía porque no hay otra. Y el tema es que no hay otra. El tren no entra en esa dirección por esa vía o la otra. La vía es la ley. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar que la vía que está construida, que es sólida, que es eficiente, está hecha de leyes, reglamentos, ordenamientos, lineamientos, muy fuerte. Cuando pasa eso, lo primero que hay que hacer es decir, tomémonos de qué, busquemos al que la 4T llega y pone en esa vía unos maderos para que se atore el otro tren, tienen que llamar a alguien para decir retire el madero, después pone un obstáculo, oiga, usted está estorbando la vía, retire el obstáculo. La 4T no quiere cambiar las leyes, dijo el presidente, en la primera etapa de su administración. Y entonces habría que saber si la ley está ahí y la ley se llama la vía y la ley es por donde camina el sector, hay que caminar por ahí. Hay que acudir a quien defiende la ley y la conoce y entonces lo que hay que hacer es primero acudir a la ley, pero tener claro que el tren de la 4T ahí viene. Vamos a ver si después de acudir a la ley podemos romper este impasse, esta parálisis, porque definitivamente la ley estará con la ley. Gracias, Silvia. Julia, esto te da entrada, creo, Sí. muy bien al tema que te caracteriza profesionalmente, y es el tema jurídico.
Hemos visto, tal como dice Silvia, que las leyes están, el Poder Judicial hasta cierto punto ha sido muy cuidadoso de seguir lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, lo que dicen los reglamentos, otorgando ya sea suspensiones provisionales a amparos que han pedido ciertas empresas o en el caso último una suspensión definitiva que solicitó Greenpeace. Tenemos también lo mismo que ha ocurrido anteriormente en el sector hidrocarburos. ¿Cómo ves tú como abogada especializada en este sector precisamente lo que nos acaba de decir Silvia, que mientras no se cambien las leyes, pues hay que seguir lo que dicen, Pues muchísimas gracias en primer lugar por invitarnos a este panel tan interesante. Para mí es muy emocionante y me llena de orgullo estar aquí con ustedes hoy. Y dicho eso, yo soy de la idea que los gobiernos tienen derecho a cambiar sus leyes. Las leyes van evolucionando conforme la sociedad evoluciona. Sería absurdo que intentáramos que se quedaran estáticas. Pero para cambiar las leyes tenemos que seguir las reglas que establecen las propias leyes. Eso es el principio de legalidad y certidumbre jurídica. Para los que no son abogados, estos dos principios de legalidad y certidumbre, acuérdense de ellos porque los vamos a oír mucho en lo que sigue de este tema de la industria eléctrica. Número uno, el principio de legalidad, que yo como particular puedo hacer lo que yo quiera hacer siempre y cuando no me lo prohíba expresamente una ley. Y al mismo tiempo que las autoridades pueden hacer solo lo que está expresamente establecido en la ley. Y el principio de certidumbre jurídica dice que los particulares tenemos el derecho a conocer cuáles son nuestras obligaciones legales y qué nos pasa si las incumplimos. El tema de las modificaciones que se han hecho es que los particulares hemos sentido que afectan estos dos grandes principios. ¿Por qué? El principio de legalidad, porque no nos queda claro que las autoridades que están haciendo estos actos puedan efectivamente hacerlo, y el principio de certidumbre jurídica, porque los acuerdos no han pasado por los procedimientos de mejora regulatoria, ¿no? El primer acuerdo que empezó esta nueva etapa de la industria eléctrica fue el de los certificados de energía limpia, que si se acuerdan llegó a CONAMER, que es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria dijo, no tiene que pasar por el procedimiento de mejora regulatoria. Se publicó y una serie de empresas presentaron amparos. Este acuerdo ya está suspendido por jueces federales. ¿Qué significa que esté suspendido de forma definitiva? Bueno, pues que está pausado. Durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo y el recurso de revisión de ese juicio, no va a tener efectos. El tema de los CELS es muy curioso y les explico esta lógica porque es la lógica que ha seguido al resto de los acuerdos, porque las suspensiones, cuando yo particular presento un juicio de amparo, suelen tener efectos solo para mí que presente el juicio de amparo. Pero estos amparos y estas suspensiones han tenido la característica de que las suspensiones se han dado de forma definitiva respecto a la aplicación del acuerdo. Ahorita los acuerdos no solo están pausados para mí, están pausados para todos, hayan o no presentado un amparo. El siguiente amparo que salió fue el de SENACE, perdónenme, respecto a la confiabilidad del sistema derivado de SARS. SENACE puede expedir normas técnicas y efectivamente si expide normas técnicas basta que las suba al sistema de información eléctrico para que valgan. Pero lo que se dice es que SENACE se extralimitó en lo que podía hacer al prohibir que nuevas centrales entraran en pruebas preoperativas. Este acuerdo también ya se llevó a tribunales y también se suspendió de forma definitiva. Es decir, está pausado para todos de aquí a que se termine el procedimiento. Después vino el acuerdo de CENER de la política de confiabilidad, que esa es la que más hemos oído y es el que Greenpeace le dieron la suspensión definitiva ayer. Y también ya lo suspendieron definitivamente. Y lo que es muy curioso es que la política de CENER y la política de SENACE
la suspendieron jueces que se especializan en competencia económica. Y esto tiene un trasfondo bien interesante, porque la reforma energética fue una reforma en materia de energía, todos lo tenemos claro, pero también fue una reforma de competencia económica, porque lo que intentó fue abrir un mercado que tenía un solo actor preponderante, que era el gobierno, a nuevos actores, que son los particulares, ¿no? Y esta misma reforma creó una serie de incentivos para atraer la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Y por último, las últimas modificaciones fueron las de las tarifas de interconexión y las de porteo y estampilla. Y estas las menciono porque se suelen echar en este paquete, pero no son parte de este paquete, porque aquí lo que se cambiaron son tarifas. Y finalmente, el juez primero en competencia o segundo, no recuerdo, Juan Pablo, suspendió en primera instancia la aplicación de estos acuerdos. Pero ya ayer cambiaron el criterio y ya no lo suspendieron. Estos sí siguen aplicando. Y por otro lado, tenemos que el gobierno de Jalisco y la Comisión Federal de Competencia Económica presentaron controversias constitucionales a la Corte en contra de la política de CENER. ¿Qué es lo que hace una controversia constitucional? Y quiero aclarar lo que es una controversia constitucional, porque para los que no somos abogados e incluso entre nosotros hay pelotas, hay una cosa que se llama controversia constitucional y otra que se llama acción de inconstitucionalidad. La controversia constitucional es cuando un órgano siente que otro órgano de gobierno hizo algo que le tocaba a él. Y la acción de inconstitucionalidad es cuando un órgano de gobierno dice, cuidado, que esa ley es inconstitucional y la Corte lo debería determinar. En este caso, tanto las dos acciones presentadas por el gobierno de Jalisco y por la Comisión Federal de Competencia Económica son controversias. Esto quiere decir que la Corte va a fallar no respecto a la constitucionalidad del acuerdo, sino respecto de si la Secretaría de Energía invadió el ámbito de competencia de COFECE y de gobierno. Correcto. Bueno, gracias. Una muy buena explicación de lo que para quienes no somos abogados es un tema muy complejo. Ahora, lo que entiendo, Julia, es que estos procesos pueden durar mucho tiempo, pueden ser apelados a instancias superiores, salvo la inconstitucionalidad, y que por lo tanto las suspensiones definitivas que ya se han puesto en vigor por parte del Poder Judicial Federal seguirán vigentes mientras no se terminen los procesos o mientras no se gane un amparo o una instancia superior que cambie la decisión, lo cual implica que realmente sobre estas medidas que se tomaron, las que fueron materia tanto de los certificados de energía limpia, las decisiones de CENER, las decisiones de SENACE, etcétera, esas siguen paralizadas por lo pronto. Entonces, voy a volver con Silvia porque creo que si tenemos en mente lo que nos dijo Julia y lo que tú mismo nos dijiste, Silvia, de que las leyes están y si se quiere cambiar el rumbo del tren y se quiere correr sobre otra vía, hay que cambiar las leyes. Y para cambiar las leyes, en el caso, por ejemplo, de la reforma constitucional, se requiere que el Poder Legislativo y los estados opinen al respecto, se requieren mayorías calificadas y, por lo tanto, ¿cómo vemos el proceso electoral del año próximo, en el 2021, cuando necesariamente va a haber una renovación de la Cámara Baja de la legislatura, esta vez con poder de reelección de parte de los diputados? ¿Y qué es lo que tú ves como vía idónea para que podamos rescatar, por decirlo de alguna manera,
la reforma energética que se aprobó y que tenemos vigente actualmente. Yo creo que es muy notorio y el que constantemente el propio presidente de la República y el director de la Comisión Federal y las autoridades de ese sector constantemente repiten una cosa. Los subordinados dicen, tengo instrucciones del presidente de ir adelante con el proyecto, pero no tocar las leyes. El presidente dijo desde el inicio de la administración, no voy a cambiar las leyes energéticas en los primeros 3 años. Lo volvió a decir esta semana, lo dijo la semana pasada. O sea que esa intención de cambiar el rumbo del tren fue, quiero cambiar el rumbo del tren, pero sin cambiar las vías. Eso es difícil, pero la política tiene sus formas. Y entonces yo lo que observo, Andrés, es que en este momento, como dijo muy bien Julia dice, hay una pausa. Yo en la política diría, hay paz, que es, sin cambiar las leyes, empujo hasta donde me sea posible, pero no les está siendo posible romper la regla de la vía. Y entonces, como tienen por el otro lado un cajón donde el propio gobierno se metió, nadie le dijo que no cambie las leyes. Dijo el gobierno, no las voy a cambiar. Está en su derecho de promover que se cambien, pero ya dijo que no las va a cambiar. Entonces, usted está entrampado entre, quiero empujar mi modelo, pero al mismo tiempo quiero garantizarle a la gente que no voy a ir al cambio de leyes por ahora. Pero sí después de 3 años, o sea, el evento al que tú te refieres. Yo diría que antes del evento al que tú te refieres, que definitivamente abre la puerta para o demoler esa vía y poner otra. Cosa, por cierto, muy difícil, Silvia, porque para una reforma constitucional que revierta la reforma que se dio en la administración pasada, se requerirían 2/3 partes en el voto del Congreso y 2/3 partes de los estados, y eso probablemente sería, yo diría, casi imposible. Muy difícil, pero no imposible. Si junio le da al gobierno un voto tsunami de nuevo, un voto mayoritario. Acordemos que la mayor parte de las elecciones son estatales. Es una elección muy estatal. Sin embargo, hay una nacional que nos importa. En esa nacional y en las estatales, la gente no solamente quiero que estés, me interesa que termines tu proyecto. Adelante. Y dan esa fuerza, esa motivación de fuerza al interior del Congreso genera muchos efectos. Otros partidos dicen, bueno, ahí está el mandato, vamos negociando, pongo mis votos. Entonces, aunque no hayan salido, porque no pueden salir 2/3 de una elección por las reglas de la elección, esa misma fuerza genera una tracción para la negociación. Y por tanto, si allí hubiera una volcadura favorable, positiva, entusiasta por este gobierno, hay campo fértil para la negociación y poder llegar al objetivo. Yo quisiera dejarte un punto. Antes de eso, porque está lejos. Estamos a junio, 1 año, pero está en la política eso es lejos, lejos, lejos. En este momento, en este impasse, yo lo que observo es a un gobierno actuando con un patrón que ya vimos actuar, que es empujando para adquirir más fuerza y poder llamar a una negociación desde el poder con todo lo que eso implica, a un sector privado al que se le dice, mira, yo el año que entra tengo posibilidades de cambiar la ley, creo que lo voy a poder cambiar, pero ¿por qué no nos arreglamos? No rompemos la ley, pero a lo mejor convenimos en que tus activos en un momento dado vengan a ser activos de la CFE, porque a la CFE le gusta ser dueño de cosas y yo quiero que sea dueño. ¿Qué tal si en lugar de hacemos tal? Y yo estoy viendo para lo muy cercano a un gobierno con su poder público y su poder político tratando de gestar un patrón tipo gasoductos y diciendo, gano terreno, no gano todo, porque yo ya dije que las leyes voy por ellas hasta después, pero avanzo.
Y el sector privado, desde luego, no vino a México, si es extranjero, a ganar juicios, ¿verdad? Vino a hacer un negocio lícito con una rentabilidad adecuada. Pero lo menos que puede hacer es ahorita defenderse. Entonces, de estarme defendiendo y hay que pagar abogados, perdón, Julia, abogados y horas, etcétera, pues mejor me siento y quizá arreglo algo parecido a gasoductos donde la única condición que creo que pondrá el gobierno es que el triunfo político sea del gobierno, porque nos acordamos que la 4T se llama la política sobre la economía. Entonces, pero sí, el tren Silvia, el tren al que te referiste al inicio, nos arrolló a los mexicanos. El arreglo que se hizo con gasoductos no fue particularmente benéfico para nosotros. Le va a costar más a México ese arreglo de lo que fue el contrato original que se había negociado al inicio. Y aquí me permito preguntarle a Paco Salazar, se ha hablado mucho de que la reforma eléctrica nos trajo de las tarifas más bajas para el consumidor, tanto el industrial como el particular, de lo que inclusive se hubiera sospechado. Y que este cambio que se está queriendo dar, lo único que va a hacer es encarecer el suministro de electricidad a todo el país, porque no va a ser posible que la Comisión Federal de Electricidad, si es que gana todos estos pleitos, pueda suministrar electricidad al mismo costo al usuario final que el que había regido hasta que, como decía Julia, vino la decisión de cambiar tarifas. Y eso evidentemente también va a tener seguramente un impacto. Bueno, efectivamente, un resultado de el hecho de que estas políticas tuvieran éxito y que realmente se implementaran y que las suspensiones no siguieran adelante, que por cierto, déjame comento algo relativo a lo que refirió Julia de la negación de la suspensión definitiva al caso de la resolución 893 de la CRE. Por la cual se modificaron las tarifas de estampilla postal. La verdad es que yo ahí estoy totalmente en desacuerdo con la opinión del juez, porque el juez lo que establece, por lo menos lo que se conoce, dado que ha trascendido a los medios, en su razonamiento por el cual niega la suspensión definitiva, es que hay una afectación a Comisión Federal de Electricidad en transición y que hay riesgo de que el servicio pudiera ser ineficiente. Pero la verdad es que eso no es cierto. La Comisión Federal de Electricidad en su negocio de transmisión no tiene pérdidas, no ha tenido pérdidas, tiene utilidades considerables y además, como se desprende de la misma resolución por la cual la CRE aumentó las tarifas de porteo, la afectación no ha sido para transmisión. Entonces, me parece que eso todavía tiene materia que se puede seguir discutiendo. Yo espero que quienes estén todavía interponiendo otros amparos se fijen en ese punto porque es clave. La verdad es que independientemente de la discusión de fondo, yo creo que la discusión de fondo está ganada. Es una ilegalidad total el haber cambiado la metodología que estaba protegida por la ley de la industria eléctrica. El 12º transitorio es clarísimo que no se podía modificar esto, pero bueno, el problema es que la suspensión se puede o no dar atendiendo una serie de criterios. Y uno de los criterios que me parece que utilizó el juez es que pudiera haber un efecto sobre la prestación de un servicio. La ley de amparo incluso se refiere incluso al 27 constitucional, los bienes que explota el Estado. Entonces, como en el 27, pues está la transmisión como una de las actividades estratégicas del Estado, probablemente por ahí se fue el juez. Pero el juez no reparó en que no hay ningún efecto, no hay ninguna afectación al momento que se pueda demostrar por esto a CFE Transmisión. Pero bueno, voy al tema original que tú mencionabas. Efectivamente, el impacto que podría tener el que estas medidas prosperaran
Y lo vamos a ver, aunque todavía no se hayan concretado por ciertas decisiones que ya ha empezado a tomar desde hace algún rato el SENACE. Es un impacto en las tarifas. Ahora, hay que decir una cosa, no es un impacto inmediato, y déjame explico por qué. O sea, y hay que entender aquí cuál es la razón de fondo que da lugar a toda esta andanada de instrumentos que parecería que tienen como objetivo pegarle fundamentalmente a la generación privada con renovables. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y aquí hay que irse una historia un poco más atrás. ¿Qué es lo que explica que el gobierno haya impulsado estas medidas? El origen de esta discusión y el origen de la implementación de estas medidas no radica paradójicamente en el sector eléctrico, radica en el sector de hidrocarburos. Sí. Con el problema que tuvimos derivado del conflicto con la OPEP y la negativa de México por no bajar la producción, México se quedó con un sobreinventario de combustóleo. Esa sobreoferta de combustóleo que tiene también resulta del hecho de las restricciones ambientales que impuso la Organización Marítima Internacional al uso de combustóleo. Entonces, México está nadando en combustóleo y si no puede colocar petróleo en los mercados internacionales porque los sauditas reaccionaron enojados contra la postura de México, le han ido quitando mercado. Es claro, ya hay datos evidentes que México ha perdido posición en el mercado asiático e incluso en el mercado norteamericano. Entonces, México, ¿qué puede hacer con ese petróleo? Pues lo tiene que procesar aquí en México y le sale combustóleo. El combustóleo tiene dos usos. Uno es el uso en procesos térmicos industriales, en donde básicamente el industrial lo que decide es si lo usa por precio y como el gas natural sigue siendo más barato, no lo está usando, a menos de que no tenga acceso a gas natural. Y la generación eléctrica. En la generación eléctrica, para Comisión Federal de Electricidad, cuando tiene gas, no le conviene utilizar combustóleo. ¿Cuándo le conviene utilizar combustóleo? Cuando se lo van a pagar. Y la única manera en que se lo paguen es o que haya una demanda considerable que haga que las centrales térmicas tengan que utilizar combustóleo para poder estar satisfaciendo esa demanda, o dos, que esas centrales se utilicen como lo que se conoce en el argot del sector eléctrico como plantas must run, es decir, plantas que tienen que estar operando. La diferencia es que estas plantas que se llaman must run no marginan, y marginar quiere decir que no establecen el precio marginal en el mercado. Se les paga independientemente de la formación del precio marginal local, se les paga el costo en el que incurren por estar operando porque se supone que lo hacen por razones de seguridad y por razones de confiabilidad. Ahora, una cosa que es muy interesante y que hay que insistir es que este esquema de uso de las plantas de must run de CFE ya se permitía. Las bases del mercado y toda la regulación técnica que hay en el sector eléctrico da la flexibilidad al SENACE para que el SENACE instruya la operación de esas plantas cuando hay ciertos riesgos. ¿Cuál iba a ser el problema? El problema es que de repente íbamos a empezar a ver que las must runs crecían muchísimo, muchísimo más de lo que parecería necesario. Entonces, para tratar de justificar eso, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, saben que vamos a tener problemas extraordinarios con las renovables, se bajó la demanda y por lo tanto necesitamos tener más plantas de estas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas plantas van a empezar a poder quemar el combustible que no saben qué hacer con él, el combustóleo, y entonces no están en este momento inmediatamente impactando en el precio. De hecho, lo que hemos visto recientemente es una disminución en el precio, pero esa es una disminución artificial. Es una disminución artificial en el precio porque estas plantas que deberían de estar estableciendo el precio marginal, no, las están sacando del despacho económico y las están despachando sin que influyan en el precio. Pero eso eventualmente se va a pagar. Las reglas del mercado lo que dicen es que esos costos tienen que ser socializados. Entonces, aunque el impacto económico no va a ser inmediato, va a ser después va a tener que ser asumido por todos los usuarios. Pero, perdón que te interrumpa, Paco, una pregunta relacionada con lo que acabas de decir. Varios estados han amenazado con poner tributo fiscal sobre la quema de combustóleo
en plantas y industrias en sus estados. Y eso sí impactará en el precio de forma inmediata si es que lo hacen, ¿no? Va a impactar en el costo, sobre todo. En el precio depende de cómo se decide la entrada en operación de esas plantas. Es lo que trato, a ver, voy a tratar de explicar porque no es un concepto relativamente fácil. ¿Cómo se forma el precio en el mercado? El precio en el mercado eléctrico se forma básicamente ordenando en términos de costos variables las centrales para ver cuál es la última que satisface la demanda de la región. Ahora, el punto es que hay ciertas unidades que no se forman y que se ponen antes de todas independientemente de su costo. Son las unidades que se supone que atienden a criterios técnicos. Estas son las unidades que en este momento se les denominan como must runs. ¿Qué es lo que pasa cuando tú pones muchas de esas plantas antes de todas las otras? Pues desplazas las plantas que son eficientes y el costo normalmente tiende a ser más bajo. Entonces, en el precio no se ve inmediatamente, aun si le pones un impuesto, porque no están marginando en el mercado. Pero sí se aumenta el costo y eso lo vamos a ver en el cobro de las facturas, porque ese precio o ese costo con todo hay impuestos tiene que ser pagado por alguien y se paga por todos los usuarios cuando se socializa el costo de las must runs. Y eso es lo que hay que entender. Las decisiones del gobierno nos van a costar a todos los usuarios porque el costo de la generación de electricidad, aunque no lo veamos en el precio, sí se ha incrementado y se va a incrementar con estos impuestos. Y de hecho, aún sin los impuestos ya se habría incrementado. Entonces, eso es lo que no quiere decir el gobierno y me parece que es importante que se sepa. Va a haber un impacto económico considerable cuando podríamos tener dos beneficios, energías limpias y energías más económicas. Muchas gracias, Paco. Perdón, pido un poco de disculpas por la parte muy técnica. Yo no soy técnico en esto. Paco lleva muchos años manejando este tema, pero yo creo que es muy importante aclarar lo que nos acaba de decir en el sentido de que no necesariamente veremos un impacto como usuarios inmediato, pero sí habrá un impacto en los costos. Y además habrá un impacto porque, según entiendo, ahora la CFE quiere, en el caso de nuevos proyectos como el que Iberdrola aparentemente ha cancelado, asumirlos como propios. Y eso quiere decir que además va a haber un costo adicional de inversión en la infraestructura. Ahora, déjame nada más aclarar una cosa, porque esto que yo dije de los precios se refiere sobre todo al acuerdo del SENACE y a la política de confiabilidad. Donde sí ya hay un impacto inmediato es con el incremento en las tarifas de porteo. Y ese incremento sí lo experimentan directamente todas las cargas asociadas a los permisos legados que estaban utilizando ese tipo de tecnologías. Y el impacto es de una u otra manera inevitable. Es inevitable sea porque se mantienen en la sociedad de autoabasto y entonces sus costos ya se van para arriba, o porque se salen de él y se van a una opción más cara que es CFE suministro básico. Entonces ahí sí, en la planta industrial, esta decisión de la CRE sí tiene impacto inmediato y ese sí no se puede evitar. Los otros impactos que vamos a ver más tarde son los de la política de confiabilidad y los del acuerdo del SENACE. Gracias, Paco. Silvia. Yo me subo a la hipótesis de Paco de que definitivamente el tema del combustible pudo haber acelerado el tema del tren 4T. Pero quiero hacer una observación. El pliego petitorio existía desde antes. Y antes de antes, existían 1000 declaraciones del propio presidente. Hoy presidente, antes candidato y antes candidato, lo ha dicho muchas veces diciendo lo que quiere. Este gobierno está apoyado en una consistencia de lo que quiere. Quiere una CFE fuerte, propietaria, única hasta donde pueda. Entonces yo diría que eso está ahí y si yo voy al ámbito político, vuelvo a ver el mismo patrón. Es planteo lo que quiero. Ahí está. Prometo que no cambio la ley y lo voy a cumplir.
En medio trato de negociar para avanzar un poco, saco lo que pueda, nadie pierde todo. Ellos avanzan un poquito, privados, cierta claridad, yo también algo sacaré. Y me voy a la prueba definitiva, que es la elección, y en la elección, si tengo las armas, cambio la ley, cambio la vía, la hago explotar, entra otra vía, y allí hay un tema central, que es eso requiere a la gente. Y los que estamos en el sector energético tenemos que ver esto. La 4T es muy eficaz comunicadora. Sabe decirle al pan pan y al vino vino y sabe decir cosas sensitivas, emocionales y clarísimas. Basta de que las empresas privadas extranjeras quieren acabar con nuestra patria y con la CFE. Eso pega, es muy claro. Y a nosotros nos cuesta más trabajo porque tenemos que hablar entre acrónimos y técnicos y la gente no nos entiende. Entonces pienso que en los 3 pasos del patrón político es esto quiero, lo empujo hasta donde dé la fuerza y la ley, porque sabe que no está en la ley, algo gano, algo sacaré y luego voy a la elección y si tengo ese refrendo, exploto la vía, pongo otra y entonces que la gente diga, si energía va a la campaña, Andrés, no siempre, no creo que a la gente de la calle le interese mucho hablar de la energía, pero si a la gente le interesa el tema de la energía o el gobierno logra meter el tema de la energía ahí, hay que pelear contra una eficacia de comunal brutalmente buena y una cosa nuestra que es que hablamos en chino y es muy difícil que podamos transmitir el mensaje de la energía buena para ti hoy y limpia, pero hay que hacerlo. De acuerdo, Silvia, de acuerdo, y la verdad es que en una época al inicio de esta administración hubo un intento sobre todo de las asociaciones y el COMEXI participó de las asociaciones de energía solar, de energía eólica, de la MEXI, de hidrocarburos, de tratar de llevar al mexicano de a pie la importancia de la reforma energética y el impacto que la reforma energética en general, eléctrica o de gasolina o de lo que quieras, tuvo o tendría o tiene sobre el mexicano en general. Y no tuvimos mucho éxito. Tienes toda la razón. Es muy difícil contrarrestar las 2 horas matutinas de todos los días del señor López Obrador, en el que usa estos clichés que resuenan muy favorablemente ante una parte del público mexicano, no todo el público. Yo creo que cada vez menos, porque cada vez se está viendo que las promesas de campaña y las cosas que se suponía iban a suceder no están sucediendo. Y por lo tanto yo creo que sí hay una decepción, por lo menos de quizás quienes hayan votado por esta administración como medida de repudio de administraciones anteriores y no porque estuvieran necesariamente enamorados de la ideología o de los principios de la 4T. Julia, tú querías comentar algo. Sí, a mí me parece muy importante el tema que va a tener el consumidor, porque otra de las lecciones muy valiosas que nos ha dejado esto es que una organización como Greenpeace, que está impugnando estos acuerdos porque tiene como objeto defender al medio ambiente, ya se le dio cancha, ya se dijo que sí tiene interés y que puede litigar cualquier tema que perjudique temas ambientales. Yo creo que lo que va a seguir es que va a llegarnos la luz más cara y entonces alguna asociación que tenga como objeto proteger a los consumidores también va a poder impugnar estos acuerdos. Y entonces vamos a entrar en una época muy interesante, por lo menos para mí como abogada, en el que vamos a ver realmente cuáles son los límites de nuestros derechos frente a las políticas públicas. Y eso es algo que a mí me emociona muchísimo. Y por otro lado, el tema de los impuestos locales también se va a poner muy interesante, porque la Suprema Corte ya dijo que los estados sí pueden establecer tributos, pero también ya ha echado para atrás tributos que pretenden
estar relacionados con contaminación, ¿no? Como el tema de alguna minera que dijeron que no, que finalmente el Estado estaba multándolos por un tema ambiental y que por lo tanto la lógica del impuesto era incorrecta. Entonces los estados también se van a tener que poner muy buzos para efectivamente establecer gravámenes que no vayan a ser declarados inconstitucionales por sus propios mecanismos. Muchas gracias. Pues nos quedan unos 5 minutos. El tiempo corre con una rapidez enorme en estos webinars. La verdad es que trata uno de meter en una hora todo lo que se puede, pero no siempre es fácil. Entonces, tomando estos 5 minutos, les quería preguntar a cada uno de nuestros ilustres panelistas que algún comentario final para dejar en este momento nuestro webinar, pero vamos a hacer otros. Vamos a seguir con este tema. Lo vamos a seguir desde la perspectiva del Grupo de Trabajo de Energía de Comexi y lo vamos a seguir, espero, también en webinars que ahora se han vuelto costumbre de cómo juntar a un grupo importante de personas para escuchar y para participar. Entonces, empezando a la inversa, Julia. Bueno, pues yo quiero aprovechar este momento para cerrar, para agradecerle a usted, embajador, por haberme invitado aquí. También para agradecer a Luis Rubio y a Verónica Ortiz por invitarme de nuevo, por permitir que esté nuevo en un webinar. Y por supuesto a la gente de Comexi, a Constanza, a Constancia, a María Fernanda y a Gerardo por todo el apoyo que nos dan para hacer esto realidad. Muchísimas gracias. Dicho, creo que viene un tiempo bien interesante. A mí la verdad es que me emociona porque esto está evolucionando y ver cómo se van cambiando, cómo va evolucionando el sistema jurídico en esta materia y cómo vamos aprendiendo cosas de cómo funciona nuestro ordenamiento es para mí súper, súper interesante. Yo creo que la administración pública, como bien dijo Silvia, está viendo hasta dónde llegan y con qué límites. Porque la realidad es que los juicios de amparo se podrían cerrar de carpetazo simplemente diciendo que está bien, que no son válidas las disposiciones y pasándolas por un procedimiento de mejora regulatoria que toma 30 días. ¿Por qué están dejando correr los amparos? Es algo que a mí me parece muy interesante y creo que no se ha explorado. Si Silvia pudiera darnos su opinión, yo se lo agradecería. A mí me da mucha curiosidad, porque sería muy fácil corregir los elementos de forma por lo que estos acuerdos están pausados. Entonces, ¿por qué la administración pública está tomando la decisión de dejar correr estos juicios que pueden tomar años, como usted bien dijo, embajador, en lugar de bajarlos, empezar de cero y hacer que sea más difícil que un juez los suspenda si los vuelven a emitir? Eso es todo por mi parte y muchísimas gracias por... No, gracias a ti, Julia, y gracias por acompañarnos. Silvia. Bueno, pues estoy de acuerdo con Julia, pero desde el lado político yo lo veo así. Lo están dejando crecer porque hay cosas que se tienen que crear. Hay ciertas condiciones que se crean. Entonces, mientras este impasse está ahí con las dos partes tensas, se genera el ambiente adecuado para la negociación. Entonces, yo diría, hay un reto para el sector privado, otro para el sector público. El sector privado tiene que ir a esa negociación con la claridad de lo menos, de lo no negociable. Aquí, desde aquí, esto no negocio. No sé qué sea. Y el gobierno va a ir con lo máximo que quiero. Así va a empezar la negociación. No sé cómo va a acabar. Y el tema es crear la condición. Y después, yendo a la elección, entonces ya se está preparando, el gobierno se está preparando, no sé si el sector privado, porque vean ustedes las entrevistas. Antes de esto, Andrés, vi todo lo que ha salido sobre el tema. Y me parece excelente el trabajo de comunicación desde el lado que explica el tren que va hacia la CFE. Sencillo, facilito. Es un reto de estrategia política, pero eso viene luego. Pues eso te va a involucrar también porque tú eres especialista en esa materia. Paco,
una palabra final y te traslado una pregunta rápida que hace quien tú conoces bien, Fernando Villar. Dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué modelo socialista de órganos autónomos reguladores es adecuado para México? El actual, ya dijiste que el español no. ¿Dónde verías el modelo mejor en estos momentos? Y con eso vamos a terminar. Sí, gracias Andrés y gracias por la oportunidad de estar en este webinar. Y rápidamente ya le había contestado por escrito, pero lo digo en términos generales. Aún en los modelos socialistas es fundamental contar con órganos reguladores que sean autónomos e independientes y especializados, sobre todo porque en los modelos socialistas en los que el Estado tiene una participación fundamental como proveedor de servicios públicos, el consumidor se encuentra en una postura bastante débil. Entonces, el consumidor requiere de un órgano independiente del mismo Estado que se ponga de su lado. Entonces, aún en los estados socialistas es fundamental la especialidad y la independencia de los órganos autónomos. Y déjame terminar volviendo un poco otra vez al tema de los precios y de las tarifas, porque me parece que aquí hay luego detalles que no comprendemos inmediatamente. Yo decía hace rato que el impacto inmediato lo van a ver sobre todo los industriales, los consumidores de la industria, porque ellos tienen que pagar más por el porteo ahora o eventualmente cambiarse a un suministrador como SFE, que es mucho más caro. Ahora, en el caso de los consumidores domésticos, no vamos a ver un impacto inmediatamente. Y esto hay que aclararlo porque, por las razones que yo explicaba en cuanto al retraso que hay en la repartición de los costos, es una primera razón. Pero la segunda razón, mira, podemos acusar a este gobierno de tener decisiones económicas bastante torpes, pero algo que creo que no podríamos poner en duda es en que términos políticos y en términos electorales van a hacer todo para evitar que haya este tipo de medidas que vayan a impactar a los consumidores. Y lo pueden hacer porque desde antes, como está construida la ley de la industria eléctrica, se separa el tipo de tarifas para los usuarios pequeños, para los usuarios que pueden tener una rentabilidad política y los usuarios grandes. Los usuarios domésticos y los usuarios, por ejemplo, agrícolas, los usuarios que tienen ciertas características políticas, pueden ser sujetos de subsidios directos por parte de Hacienda. Las tarifas que construye la CRE pasan a Hacienda para este tipo de usuarios, quien les pone encima un subsidio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este costo, quien lo vamos a terminar pagando somos los contribuyentes. No lo vamos a pagar directamente probablemente como consumidores, sino lo vamos a pagar como contribuyentes. Entonces, así me parece que hay que tenerlo claro, ¿no? Muchas gracias, Paco. Y bueno, muchas gracias a los tres panelistas, a Silvia, Julia y Paco Salazar. Muchas gracias, Luis y Verónica, por permitirnos este webinar en cuarentena y espero que podamos seguir el debate y la discusión más adelante conforme se vayan presentando temas en el sector energético. Te paso la palabra, Verónica, para una cosa final. Muchas gracias, Andrés. Gracias a Silvia, a Julia, a Francisco, por de verdad una cátedra técnico-jurídica política sobre el sector eléctrico, que sin duda es pilar para el desarrollo y para el futuro de México. Un privilegio escucharlos y sobre todo tenerlos, como bien decía el embajador Rosenthal, de asociados Comexi. Efectivamente pueden encontrar también en la página los documentos que se han derivado del grupo de trabajo de energía y lo que tendremos también en cartera de eventos y de próximos documentos también en materia de energía en la página. Los invitamos ahí a consultarlo y sobre todo a seguir participando. La verdad es que estos quarantine webinars han sido una manera, creo, muy eficaz y un descubrimiento en épocas de pandemia para seguir todos conectados y con la posibilidad de reunirnos en eventos abiertos y en eventos exclusivos para la membresía como este que hoy presenciamos.
Gracias a todos de nuevo por su participación y hasta la próxima. Gracias, Verónica, y aprovecho Gracias, también para extraordinario. unirme a la felicitación y al apoyo que nos ha dado Gerardo, María Fernanda y Constanza del staff de Comexi junto con Verónica para que se pueda hacer esto. Que estén bien, que se cuiden de la pandemia. Puedo agradecer a 2 miembros de Comexi que me ayudaron y que fueron parte de esta presentación. Vanessa, Zárate y Christopher Palacio, los 2 de Comexi, y que me ayudaron a preparar la presentación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan bonito día, buen fin de semana y cuídense.